Josué capítulo 17 es parte de una narrativa dentro del libro de Josué que nos cuenta la repartición de la tierra de Israel, previamente conocida como la tierra de Canaán, la tierra prometida pues. Y lo que hemos visto, quizá tú nos acompañas después de tiempo o nos estás visitando por primera vez y estás como cuando llegas a la mitad de la película y no sabes qué rayos está pasando. Lo que está pasando es que el libro de Josué nos cuenta básicamente tres grandes cosas acerca del pueblo de Israel y la tierra de Israel. Nos cuenta la conquista, la repartición y la ocupación de la tierra prometida. Esas son las tres grandes divisiones del libro de Josué. Y hemos visto en gran parte, la primera parte ya terminó, la conquista. Hemos visto que esta ha sido en tres partes o tres campañas. La conquista del centro primero, al haber cruzado el río Jordán, allí al norte nada más del Mar Muerto, comenzando con la ciudad de Jericó, ¿no? Ahí al norte, al centro de la tierra. Luego van a ir la campaña del sur, que hemos estado viendo, y luego la campaña del norte. Ya para este punto de nuestra historia, la tierra de Israel la tierra de Canaán ha sido conquistada. Y por eso quiero aclarar que no quiere decir que ya no hay más cananeos en esta tierra. Sí hay muchos cananeos en esta tierra todavía. Pero ya la espalda, el brazo de poder de Canaán ha sido quebrado por Dios a través de los ejércitos de Israel, con Josué comandando estos ejércitos. Ahora le toca a las tribus la segunda y tercera parte, que es la repartición y la ocupación de su herencia. Hay una diferencia, ¿no?, entre ser dueño de algo y vivir en eso. Y ese es lo que estamos tratando de ver y lo que vemos aquí en esta sección del libro de Josué, que hemos empezado en el capítulo 13. Lo que hemos visto desde el capítulo 13 con esta sección de la repartición es que ya se ha dado la tierra de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés al oriente del río Jordán. Ya eso ha sido en el capítulo 13. El capítulo 14 y 15 hemos visto la repartición de la tribu de Judá al sur de la tierra de Israel. Y en el capítulo 16 vimos la repartición de la tierra de Efraín al norte. ¿Sí? Entonces ya hemos visto esto y ahora le toca al resto, porque todavía quedan varias tribus sin recibir su herencia, la repartición de las suertes que les tocaban para sus tierras. Y vamos a empezar en el capítulo 17 con Manasés. Ahora, cuando vemos Manasés, tienes que recordar que es la otra media tribu que faltaba, porque la primera media tribu ya recibió su herencia al oriente del Jordán. Ahora le toca a esta otra media tribu de Manasés, que a su vez fue adoptada dentro de la división de las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Efraín y Manasés, los hijos de José. Entonces, algunos datos importantes que mencionar como forma de contexto, ¿no? Ahora sí, versículo 1 dice del capítulo 17: se echaron también suertes para la tribu de Manasés porque fue primogénito de José. Maquir, primogénito de Manasés y padre de Galad, el cual fue hombre de guerra, tuvo Galad y Basán. Se echaron también suertes para los hijos de Manasés conforme a sus familias, los hijos de Abiezer, Elec, Asriel, los hijos de Siquem, Efer, los hijos de Semida. Estos fueron hijos varones de Manasés, hijos de José, por sus familias. Ok, hay muchos nombres, hay muchas tierras. Quiero hacer una pequeña aclaración. No vamos a leerlas todas esta mañana, porque tendríamos que hacer un servicio unas 3 o 4 horas por lo menos. Pero no voy a hacerte eso, no voy a torturarte, pero sí quiero que te des cuenta. Quizá para nosotros esos nombres no significan mucho, quizá esas ciudades no significan mucho, pero como dije en algún momento de estos últimos meses en el libro de Josué, esto significaría muchísimo para ti si fueran tus nombres escritos allí, si fuera la herencia que te tocaría a ti. Creo que prestarías un poquito más de atención si estuviéramos hablando de tu herencia, donde tú vas a vivir con tu familia y tus hijos y tus nietos y toda tu descendencia. Creo que prestaríamos un poco de atención. Pero mientras que no se está hablando personalmente de nuestra herencia, sí se está hablando espiritualmente de nuestra herencia. Se está hablando espiritualmente de nosotros porque esto es una
Todo esto es una sombra de lo que Jesús hace por nosotros. Esta herencia en la tierra prometida es lo que Jesús ha muerto y resucitado para darnos hoy. No solamente la vida eterna en su presencia, que si fuera solamente eso sería suficiente, pero Él también nos promete una vida aquí, una vida en la tierra, en este tiempo, en esta parte temporal de nuestra existencia. ¿Cómo debemos vivir? ¿Qué espera Dios de nosotros? Bueno, eso es lo que vemos en el libro de Josué, interesantemente. ¿Okay? Entonces sí se trata de nosotros también. ¿Okay? Entonces, hemos leído estos nombres de esta media tribu, la segunda media tribu de Manasés, aquí al oriente de la tierra, al occidente del río Jordán. Pero encontramos en el versículo 3 una anotación un poco, contraria, antitética. Vemos aquí el versículo 3 empieza con una palabra interesante, dice pero, ¿no? Entonces, siempre que vemos en la Biblia esa palabra es el contraste con lo que se nos acaba de decir. ¿Qué se nos acaba de decir? Que los hijos varones de Manasés han recibido sus herencias. Pero, versículo 3, Zelofejad, hijo de Efer, Galat, Maquir, de Manasés, no tuvo hijos, sino hijas. Los nombres de los cuales son estos: Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. ¿Estás buscando nombres para tus hijas? Hay algunas opciones para considerar. Entonces, se nos presenta esta cuestión, este problema. Y tú dirías, ¿pero de qué problema estás hablando? El problema era que Zelofejad no tenía hijos, sino hijas. ¿Okay? En nuestra cultura eso no sería ningún problema. ¿Okay? Tener hijas no es ningún problema. No es problema en un sentido, no está hablando en un sentido de moral, de valor, no, no es ese el problema. El problema recae en la practicidad, en la aplicación de las costumbres en cuanto a las herencias. ¿Okay? El problema era que en esos días las herencias se repartían a través de la línea genealógica de los hombres. Entonces, los primogénitos siempre eran los hombres, y estos tenían culturalmente una doble porción de la herencia, y luego seguía la repartición de la herencia de la familia a través de los hijos varones. Las hijas mujeres no recibían herencia como los hijos hombres, porque ellas, al casarse con sus maridos, ellas adoptarían las herencias de sus familias, de las familias de sus esposos. Por otra parte, eso no quiere decir que Dios no haya hecho provisión para ellas, en el sentido en el que también en la antigüedad se pagaba un dote. El padre le daba a su hija un dote, que era una cantidad de dinero o recursos o algo que serviría para que su hija pueda vivir, o si en caso se separare de su esposo, pudiera continuar siendo provista. Este dote era alto, y por eso que los pretendientes tenían que pagar este dote al padre. Entonces, ese era el arreglo sociocultural de esos días. No estamos diciendo que está bien, no estamos diciendo que está mal, simplemente es lo que era. ¿Okay? Y eso es lo que estaba sucediendo. Entonces, el problema para Zelofejad es que él no tenía hijos. Y ahora el problema, ¿qué va a pasar con su herencia? ¿Qué va a pasar con sus tierras? ¿Qué va a pasar con lo que le tocaba? ¿Qué va a pasar con sus hijas? ¿No? ¿Qué va a pasar con ellas? ¿Y cómo van a continuar ellas? ¿Y qué va a pasar con su nombre? ¿No? Estamos hablando de un problema sustancial aquí. ¿Okay? Y esta historia no empieza en el libro de Josué, empieza en el libro de Números, capítulo 27. Y ahí en el libro de Números, estas mismas personas habían venido a Moisés unos años atrás, cuando Moisés estaba con vida, y le habían presentado el mismo problema. Y Moisés va, ahí puedes leerlo en Números 27, va a la presencia de Dios y busca al Señor en oración y le dice: Señor, ¿qué hacemos? Porque ese es un verdadero problema. Y yo no sé qué hacer. ¿Qué vamos a hacer? Porque típicamente la costumbre es que los hombres reciben la herencia, no las mujeres, pero este varón no tiene hijos, tiene hijas. Y Dios lo que dice ahí en Números 27 es que estas mujeres recibirían herencia como si fueran varones. Lo que es completamente contrario a la cultura y la norma sociocultural de esos días. Y es curioso porque Dios, incluso en el Nuevo Testamento, Jesús
siempre anda rompiendo ahí los parámetros socioculturales, ¿no? Le vemos ahí andando con personas que típicamente los rabinos no se asociaban con esas personas, con pecadores, con publicanos, con prostitutas. Le vemos a Jesús hablando con una mujer samaritana, que era un doble pecado entre comillas, obviamente no era ningún pecado, pero pecado cultural en esos días, ¿no? Un hombre no hablaba con una mujer extraña y mucho menos si era samaritana, y ahí vemos a Jesús diciéndole a sus discípulos, me es necesario pasar por Samaria. Y lo único que hace en Samaria, en esa excursión en Juan 4, es conversar con esa mujer. Entonces te das cuenta, anda siempre Jesús rompiendo estas concepciones. Y es curioso para mí, es interesante que personas califican la Biblia como un libro anticuado, machista, que promueve la superioridad del hombre y el patriarcado. Y digo, espera un momento. Una cosa es que la Biblia cuente la historia y otra cosa es que la apruebe. ¿Okay? Es tan ilógico como ir a demandar un diario, ¿no? un periódico por contarte que hubo un homicidio el día de ayer. ¿No? Porque yo estoy en contra de los homicidios, así que voy a demandar a ese periódico porque me contó la noticia. Una cosa es que la Biblia te cuente la historia, otra cosa es que la apruebe. ¿Okay? Y para ver si la Biblia aprueba de un tema u otro, tenemos que considerar el contexto general de la Biblia, no solamente un pasaje. Entonces, lo que encontramos con respecto a ese tema polémico el día de hoy, con respecto a la posición, al valor del hombre y la mujer, tan polémico tema de la igualdad de género, ¿no? Ideología de género es otra cosa, pero estamos hablando de igualdad de género, ¿no? De lo que es para el hombre y la mujer, de las oportunidades o no, del estatus o no que pueda tener. Y muchas veces la gente que no ha leído la Biblia dice que la Biblia está en contra ¿no? de las mujeres y que Pablo era un machista cuando no han pasado ni 3 segundos leyendo sus escritos. Pero los blogs que hay en internet de otras personas que con una perspectiva diferente comentan acerca de estos pasajes parece problemáticos, pero lo que sucede en la Biblia es lo siguiente. Vemos aquí, estas hijas no debían haber recibido herencia si seguían las normas socioculturales establecidas, no por Dios, pero por la cultura en esos días. ¿Okay? Y lo que hace Dios es, dice, vamos a ir en contra de esas normas socioculturales que desfavorecen a estas mujeres y vamos a darles algo, vamos a elevarlas a un estatus que ellas no tenían antes. Y esto, escúchame, esto es lo que ha hecho la Biblia a través de las culturas y a través de la historia. Puedes negarlo, puedes creerlo o no, pero todos y cada uno de los países que han sido influenciados por el cristianismo, todos y cada uno de los países que se han dejado influenciar por los principios de la Biblia, son justamente los países el día de hoy donde la mujer y el hombre tienen un estatus por lo menos muy similar. Y curiosamente son los países que no se han dejado influenciar por los principios bíblicos, los países donde las mujeres no tienen derechos, por lo menos no como los hombres. ¿Okay? Si estamos hablando de la desigualdad en la sociedad occidental entre el hombre y la mujer, pues esa palidece en comparación con la desigualdad entre el hombre y la mujer que hay en los países orientales, donde la Biblia no es el estándar moral. Pasa a cualquier país musulmán del Medio Oriente y las mujeres no pueden votar, no pueden salir en público, tienen que estar vestidas de acá para acá. Si ves más que las pupilas de sus ojos, las van a llevar a juicio y hay matanzas por doquier y hay un montón de cosas que de pronto nos hacemos de la vista gorda, ¿no? Cuando en realidad, cuando vemos el legado que la Biblia y el cristianismo ha dejado en el mundo occidental, es uno donde el hombre y la mujer comparten un mismo estatus. ¿Okay? Y esto lo dice Pablo claramente, como para que no lo malinterpretemos. Dice en el Nuevo Testamento Pablo que no hay hombre ni mujer, no hay libre ni esclavo, no hay bárbaro ni escita, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Entonces el dilema, la controversia se acabó. El hombre y la mujer comparten el mismo estatus delante de Dios. Intrínsecamente hablando, el ser humano, hombre y mujer, comparte el mismo valor delante de Dios.
sin importar su condición. ¿Ok? El mismo valor delante de Dios. Ahora, tratar de pretender que el hombre y la mujer son iguales en todo sentido es una locura. Porque el hombre y la mujer no son iguales. Hay diferencias grandes, algunas no tan grandes, entre el hombre y la mujer. Hay diferencias biológicas entre el hombre y la mujer. Entonces, tratar de pretender que el hombre y la mujer son iguales en todo aspecto es irracional. No somos iguales, pero eso no quiere decir que uno es más o menos que el otro. Nosotros no creemos que la Biblia enseña una visión igualitaria entre el hombre y la mujer, pero creemos que la Biblia enseña una visión complementaria entre el hombre y la mujer. Y esto quiere decir que uno es indispensable para la sobrevivencia del otro. ¿No? Los esposos dicen amén, ¿no? Y la cosa es que y las esposas no tanto, pero si pones a un grupo de mujeres en una isla y las dejas a su suerte, ese grupo de mujeres va a vivir solamente una generación. Y lo mismo va a pasar con hombres. Van a vivir de repente muy bien, muy chévere, no sé, lo que puedas pensar acerca de eso, pero solamente van a vivir una generación. Y si de ellos dependiera la sobrevivencia de la raza humana, pues ahí terminaría. Pero Dios ha hecho un hombre, una mujer. Es una visión complementaria. Ambos son fundamentalmente iguales en cuanto a valor, en cuanto a estatus, pero en cuanto a rol, en cuanto a estas partes individuales que Dios establece para el hombre y la mujer, es irracional pensar que somos iguales en todo. No lo somos. Entonces, vemos aquí un parte de la evidencia de esto, ¿no? Dios dice, sí, estas mujeres necesitan esta herencia y vamos a darlo, vamos a ir en contra de las normas socioculturales que hemos adoptado, que han adoptado para el beneficio de estas mujeres, ¿ok? Entonces, versículo 4, estas vinieron delante del sacerdote Eleazar y de Josué, hijo de Nun, y de los príncipes, y dijeron, Jehová mandó a Moisés que nos diese heredad entre nuestros hermanos, ¿ok? Entonces simplemente le están recordando a Josué lo que ya Dios les había dicho a través de Moisés. Y él, Josué, les dio heredad entre los hermanos del padre de ellas, conforme al dicho de Jehová. Josué dijo, sí, claramente, eso es lo que Dios ha establecido, vamos a hacerlo. Versículo 5, y le tocaron a Manasés 10 partes, además de la tierra de Galad y Basán, que está al otro lado del Jordán, porque las hijas de Manasés tuvieron heredad entre sus hijos, y la tierra de Galad fue de los otros hijos de Manasés. Está hablando de la otra media tribu que estaba al oriente del río Jordán. Y fue el territorio de Manasés, versículo 7, desde Aser hasta Micmetat, y están enfrente de Siquem, y va al sur hasta los que habitan en Tapúa. ¿Okay? Y versículo 8, 9, 10 y 11 va a describir el territorio de esta media tribu, pues, de Manasés al occidente del río Jordán. Interesante, en el versículo 11 dice al final, Endor y sus aldeas, los moradores de Tanak y sus aldeas, los moradores de Megiddo y sus aldeas. Megiddo, allí en Manasés, Megiddo, también conocido, el valle de Megiddo, también conocido como el valle de Jezreel. Es este valle que, pues, hay un monte aquí que recibe el nombre de Tel Megiddo, también conocido como Har Megiddo, es de donde viene esta palabra Armagedón. Este valle, a través de la historia, ha sido conocido como uno de los campos de batalla natural más adeptos para la guerra que existe en el mundo. Cuando Napoleón Bonaparte pasó por allí, en su día, él dijo, y está registrado, que él dijo acerca del valle de Megiddo, este es el campo de batalla más impresionante de toda la tierra. Es un campo de batalla donde es perfecto para una guerra. Es básicamente lo que dijo Napoleón Bonaparte. Y han habido guerras en este lugar a través de la historia. Y habrá una guerra también, cuando vemos en la Biblia, en este lugar, en el valle de Megiddo. Tú puedes ir a ese lugar el día de hoy.
el valle de Jezreel, puedes pararte sobre un monte y ver todo el valle y darte cuenta que, wow, ahí entran millones de personas. Y es muy, muy interesante ese lugar que se encuentra ahí en Manasés, pues. De rato en rato voy a mostrarte un mapa para que no te pierdas mucho. Si tenemos el mapa podemos enseñarlo para ver a Manasés. Ahí está Manasés. Hola Manasés, ¿no? El valle de Megiddo por aquí arriba y la frontera, el mar Mediterráneo, ¿no? Entonces continuamos en el versículo y también, aparte, perdón, antes de continuar, en el versículo 11 dice: tuvo también Manasés en Isaacar y en Ased a Bet-Seán y sus aldeas. Bet-Seán hoy es donde se encuentra Bet-Seán, o también se llama Bet-Shan. Es el lugar donde se encuentra una de las ruinas romanas más o mejor preservadas de la historia. Es Bet-Shan donde se construye esta ciudad romana llamada, para los días del Nuevo Testamento, Citópolis, y es la ciudad que Jesús visita cuando dice la Biblia en el Nuevo Testamento que Jesús pasó por Decápolis. Decápolis significa 10 ciudades y Citópolis era una de estas 10 ciudades y probablemente la única ciudad gentil que Jesús visita durante su tiempo en la tierra. Y entonces era la única ciudad gentil de este lado del Jordán, ¿sí? Y ahí está Bet-Seán en Manasés. También puedes visitar este lugar. Voy a hacer un par de comentarios que de repente te van a dar ganas de ir a Israel. Y si te dan ganas de ir a Israel, avísame para ir juntos. No, en serio. Mira, vamos a hacer una cosa. Si tú quieres hacer un tour de Israel pronto, hay una tarjeta de conexión ahí afuera. Danos sus datos para entrar en contacto para hacerlo. ¿Ya? Claro, vas a tener que pagarlo, pero lo hacemos. Vale la pena. Yo pensaba que no, en realidad, antes de ir. Pero sí vale la pena. Ok, dice versículo 12: mas los hijos de Manasés, es en serio, es en serio. Mas los hijos de Manasés, versículo 12, no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. Similar con lo que pasó con Efraín en el capítulo anterior. Y lo que pasa es esto: todavía habían pueblos de Canaán que tenían que ser echados por las 12 tribus mientras que recibían su herencia, ¿no? Ya no era menester de Josué y el ejército general de Israel, pero de cada una de las tribus mientras se mudaban. Tenían que sacar a los inquilinos anteriores. Entonces, lo que pasa es que en el caso de Efraín y en el caso de Manasés, como vemos aquí, lo que ellos hicieron, o más bien lo que no hicieron, es echar a los de Canaán. Y más bien dijeron: vamos a hacerlos tributarios. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos les hacían que ellos les paguen tributo. Si tú quieres permanecer con vida, esto te va a costar. Lo que quiere decir que ellos eran suficientemente fuertes como para echarlos y obedecer el consejo de la palabra de Dios, pero prefirieron, antes de obediencia a Dios, su propia comodidad. Una generación más tarde van a ser justamente los de Efraín y Manasés quienes van a ser subyugados por los cananeos en el libro de los Jueces. Entonces, claro, hoy día preferimos comodidad antes de obediencia a Dios y parece que nos va bien. Parece que lo tenemos todo bajo control, ¿no? Así como los de Manasés y Efraín, no, nosotros les hemos hecho tributarios. Sí, pero aquello que tú concedes, ¿ok?, en desobediencia a Dios, es aquello que en última instancia va a ser tu ruina. No, yo sé que Dios ha dicho que lo eche, pero ¿qué hay de malo un poco más de platita? ¿Qué hay de malo un poco más de placer? ¿Qué hay de malo en esto? Yo no sé, pero yo sé que Dios ha dicho eso, pero es que Dios no conoce mi situación, pues.
Cada cosa que tú concedes en rebelión a la palabra de Dios es un paso más hacia una vida de sufrimiento que Dios nunca tuvo planeada para ti. Entonces, eso es lo que pasa con esta tribu. Okay, y los hijos de Josué, okay, dice el versículo 14, de José, los hijos de José hablaron a Josué diciendo, o sea, los de Efraín y Manasés, ¿por qué nos has dado una heredad, una sola suerte, una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande, que Jehová nos ha bendecido hasta ahora? Entonces lo que dicen estos hombres de estas tribus, que dicho sea de paso, Josué era de Efraín, entonces era como vara, pues, ¿no? Porque Josué es de nuestra tribu, pues. Claro, pues Josué. Lo que pasa es que aprovechando el pánico que había generado las hijas de Zelofejad, ¿no? Diciendo, bueno, mira, ellas fueron a Josué y les dieron más tierras, nosotros que somos sus compatriotas, algo más nos caerá por ahí. Entonces fueron aprovechando el pánico y le dijeron, Josué, mira, ¿sabes qué? Nosotros somos un pueblo tan grande, numeroso, y no nos parece justo que nosotros solamente hayamos recibido una suerte. Ahora, dicho sea de paso, las suertes eran dadas por Dios. Entonces no se están quejando de Josué, se están quejando de Dios. Lo que están diciendo es que nosotros pensamos que merecemos más de lo que hemos recibido. ¿Okay? ¿Y por qué? ¿Por qué pensarían que necesitan o que merecen más? Según ellos, porque son grandes y poderosos. ¿Okay? Esa era su línea de pensamiento. Nosotros somos grandes y poderosos y por eso necesitamos más. No nos es justo, no sentimos que es justo lo que nos has dado. El tema no se trataba de justicia. No se trataba de lo que es justo y lo que no es justo. Ellos habían recibido lo que habían recibido de parte del Señor. El tema se trataba de contentamiento. El tema era que ellos no pensaban que habían recibido suficiente. ¿Por qué? Porque tenían una percepción equivocada de sí mismos. Ellos se creían con el derecho de reclamarle algo a Dios porque pensaban que su valor, era demasiado como para lo que habían recibido. ¿Okay? Y vamos a retroceder un paso más porque es importante que aprendas esto del texto esta mañana. Ellos cayeron en una trampa que muchos, han adoptado el día de hoy también. Y esta es la trampa. La trampa de pensar que tu valor, que tu estima proviene de tu comparación con los demás. ¿Por qué pensarían ellos que eran grandes y poderosos? La única forma en cómo ellos se podían denominar grandes y poderosos era si se habían comparado con otras personas. Oye, y ellos tienen más, ¿y por qué? Hasta ahora, ¿quién había recibido su herencia? Vamos al mapa un ratito. ¿Quién había recibido su herencia hasta ahora? Judá. ¿Dónde se encuentra Judá? Aquí. Mira cuán grande es Judá. Mira cuán grande es Efraín. Manasés, dicho sea de paso, es bastante grande. Y la otra media tribu también es bastante grande. Pero aquí estamos hablando de Efraín, quizá unos cuantos de Manasés por aquí. Le decían a Josué, oye, no es justo, porque mira todo lo que ha recibido Judá, y nosotros, claro, ellos habían comparado su estatus, habían mirado alrededor y habían dejado que los demás le asignen valor a su persona, a su tribu. Eso es lo que pasa hoy en día. Nos hemos creído esta mentira, que nuestro valor personal proviene de nuestra comparación con los demás. Y este es el gran problema de las redes sociales. No digo que las redes sociales sean malas, pero tenemos que tener cuidado con ellas. Porque a veces vemos a las celebridades que tienen millones de seguidores, que tienen un cheque azul al costado de su nombre en Instagram,
Y tienen y las vidas y los viajes y los carros y los lujos y los cuerpos esculturales y qué increíble, yo también debo ser así porque sí, eso es éxito en realidad, eso es valor, esa es una vida digna de seguir y mira cuántas personas lo siguen, entonces yo también, eso es lo que yo necesito para mi vida. ¿Y qué has hecho? Has dejado que tu valor provenga de tu comparación con otras personas. ¿Okay? Cuando tú piensas que tu valor, que tu estima proviene de tu comparación con los demás, siempre vas a quedar en un lugar de negatividad. Siempre vas a quedar en un lugar de desánimo, de desesperanza. ¿Por qué? Porque lo que fallamos en darnos cuenta a veces en esas instancias en donde vemos personas exitosas es que esas personas exitosas tienen los mismos problemas que nosotros. Y perseguimos como el perro nuestra cola. Y no nos damos cuenta que hemos caído en una trampa. Y de pronto tenemos una vida exitosa y estamos vacíos por dentro. Y de pronto una persona exitosa termina en las noticias por haberse quitado la vida. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos darnos cuenta que nuestro valor no proviene de otras personas. Nuestro valor moral, nuestro valor intrínseco, nosotros somos valiosos no por cómo nos comparamos con los demás, pero por cómo Dios nos ve. ¿Okay? Tu valor proviene de que eres llamado hijo de Dios. Por eso tú eres valioso, porque eres creación de Dios. Tu valor proviene de Dios. Dios no quiere que miremos alrededor para definir nuestro valor. Dios quiere que le miremos a Él. Y si nos damos cuenta que de Él es de donde proviene nuestro valor, entonces comienzas a sentir un alivio increíble, porque ya te das cuenta que no tienes que recortar tu vida para el deseo de los demás, sino que ahora te das cuenta que vives para el agrado de Dios. Y esa presión de tener la cuenta en Instagram, de tener la figura perfecta, de tener esa presión desvanece cuando te das cuenta que tu valor proviene de tu relación con Dios. Él te llama valioso. Cuando te das cuenta que Dios te considera valioso, cuando te das cuenta que en el Nuevo Testamento una de las parábolas que describe Jesús para hablar acerca del reino de los cielos, para hablar acerca de nosotros, dice que el reino de los cielos era un hombre, un mercader, dice que encontró un terreno, y en ese terreno había un tesoro, y dice que lo vendió todo para poder tener ese tesoro. Ese tesoro eres tú, y ese hombre es Jesús, es Dios. Él lo dejó todo para poder tenerte a ti. Literalmente, Jesús se despojó de ese privilegio divino de estar en la presencia de Dios, de ser Dios. Y no es que dejó de ser Dios, pero se hizo hombre. Añadió a su divinidad humanidad para humillarse y morir en una cruz por ti. Eso es valor. Valor que tú tienes. Si tú no fueras valioso para Dios, Jesús no hubiera muerto en una cruz. Ni siquiera hubiera venido. ¿Para qué? Pero entonces te das cuenta que tu valor proviene de tu relación con Dios, que Él te llama valioso, que Él te considera valioso, y entonces no solamente la presión externa comienza a ser aliviada, sino que también una presión interna comienza a ser aliviada. ¿Cómo así? Bueno, te das cuenta ahora que no solamente no vives para el agrado de los demás, sino para el agrado de Dios, sino que ahora te das cuenta que Dios ha puesto un número increíble de oportunidades para que tú experimentes esa vida abundante que Dios tiene para ti. Pero el problema es esas oportunidades a veces nosotros las leemos con otro nombre. Y a veces los llamamos problemas. Lo llamamos problemas. Ay, tengo un problema, pastor.
No sabes las veces que he escuchado eso. Y la cosa es que nuestros problemas son las oportunidades de Dios. Cada uno de nuestros problemas son oportunidades que Dios nos da para experimentar su mano, su obra, para experimentar cómo Él interviene, para experimentar cómo Él desea manifestarse en nuestra vida, para experimentar cómo si nosotros vivimos en esta relación personal con Él, esos problemas de pronto son la puerta que se convierte en el umbral que nos permite ver la mano de Dios. Nuestros problemas son las oportunidades de Dios. ¿Cómo lo vemos? Bueno, en el caso de estas tribus vinieron y le dijeron a Josué, mira, nosotros nosotros necesitamos más. ¿Okay? Y lo que le dice, increíble, dice, nosotros necesitamos más. Y Josué dice esto en el versículo 15, si ustedes son un pueblo tan grande, suban al bosque y háganse ahí desmontes. Allí en la tierra de los fereceos y los refaitas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. Josué está diciendo, ya que, ustedes son grandes y poderosos, ¿no? Si ustedes son tan grandes y poderosos, ¿por qué no van y conquistan a esos pueblos que están viviendo en sus tierras? Y ellos dijeron, versículo 16, no nos bastará a nosotros ese monte. En otras palabras, es que aún si nosotros fuéramos y conquistáramos, no nos sería suficiente. Pero no lo han hecho. Y todos los cananeos, y otra excusa, todos los cananeos que habitan en la tierra de la llanura tienen carros errados. Los que están en Betseán y sus aldeas y los que están en el valle de Jezreel. En otras palabras, podemos, pero no queremos. Como el chavo, ¿no? Ya, ¿cómo se llama? El Chapulín Colorado. Sí la hago. Sí la hago. Pero mira, en vez de aprovechar las oportunidades que Dios les había dado, estaban quejándose de lo que no tenían. Y quizás te suena familiar porque muchas veces nosotros hacemos esto. No nos sentimos contentos donde Dios nos ha puesto. Y en vez de traer nuestras cargas al Señor, nos quejamos. Nos quejamos. Y pensamos que merecemos más. ¿Por qué pensamos eso? Igual que con estos hombres y mujeres, hemos derivado una autoestima equivocada. Porque la hemos sacado de nuestra comparación con el resto. Cuando derivamos nuestra autoestima de nuestra relación personal con Jesús, entonces te das cuenta que no nos merecemos nada y todo es gracia. Todo es gracia. Lo que tú quieras darme, Señor. Ahora, el reto es ¿ok? Dios les había dado una tierra y ellos se quejaban de no tener suficiente tierra cuando ellos ni siquiera habían peleado para conquistar esa tierra. Es como que Dios dice, aquí está. Y ellos, pero no es suficiente. Tómalo. No, pero no me va a faltar. Tómalo. No, sí puedo. ¿Te das cuenta? Ese es el dilema. Josué respondió en el versículo 17 a la casa de José, Efraín y Manasés. Dice, si tú eres un pueblo, un gran pueblo, y tienes grande poder, no tendrás una sola parte, sino que el monte será tuyo, pues, aunque es bosque, tú lo desmontarás y poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros cerrados y aunque sea fuerte. Josué le da a ambas una palabra de ánimo, una palabra de fe y un mandato. Tú vas a ir y vas a conquistar. Vas a ir y ¿ves ese monte? Tálalo. Ese monte es para ti. Vas a ir y lo vas a hacer y te va a ir bien. Es un mandato y es una palabra de fe. ¿Okay? El problema es que ellos habían cambiado, ellos habían invertido el orden de estas dos cosas. Porque tenemos dos problemas. Un pueblo y un recurso. Los cananeos, los árboles. Un pueblo y un recurso. ¿Okay? Eso es lo que tenían.
Ellos decían, al pueblo lo vamos a hacer tributario para ganar un recurso. Y al recurso, bueno, es una excusa para no caminar en las cosas que Dios tiene para nosotros. Y lo que Josué les dice, no, al pueblo lo echas y el recurso lo usas. Es diferente, es una inversión en esto que ellos habían tergiversado. Al pueblo lo echas y el recurso lo usas. Ellos habían dicho, no, el pueblo lo usamos, el recurso lo desperdiciamos. Entonces, Josué sabía perfectamente que lo que ellos estaban negociando no tenía ni pies ni cabeza. Por eso Josué decide no ceder. Y este es un principio importante, porque no tiene sentido. O sea, ¿cómo voy a darte más cuando ni siquiera has conquistado lo que ya te ha dado? ¿Cómo pretendes que Dios te dé más cuando no estás siendo fiel con lo que ya te ha dado? Es un gran principio espiritual. Queremos muchas cosas y soñamos y no hay nada malo con eso, pero que te des cuenta que Dios te ha puesto en un lugar donde quiere ejercitar tus dones y talentos y quiere que conquistes esa tierra prometida. Dice, si me eres fiel en lo poco, sobre mucho te pondré, dice Jesús. La descripción de esas palabras, la descripción gráfica de esas palabras es este capítulo. Entonces Josué dice, no vas a recibir más. Número uno, lo que has recibido es suficiente, solamente que no lo sabes aprovechar. Otra cosa que se desprende de este pasaje es que muchas veces, así como los de Efraín y Manasés, no nos damos cuenta que estamos parados sobre una inmensa oportunidad de bendición. Muchas veces no nos damos cuenta que estamos de pie, estamos parados sobre una gran bendición. Y no nos damos cuenta porque no estamos mirando lo que no tenemos. ¿Okay? Y este es donde llegamos a una definición práctica del contentamiento. Muchos han asociado el contentamiento con la mediocridad. Y creo que se han equivocado. Primera de Timoteo 6:6 dice Pablo, gran ganancia es la piedad acompañada del contentamiento. ¿Okay? No vemos mediocridad en ninguna parte en ese versículo. Gran ganancia es la piedad acompañada del contentamiento. Contentamiento no es ser mediocre, no es decir, bueno, pues ya. No. Contentamiento es hacer lo mejor que podemos con lo que hemos recibido. Es lo que no estaban haciendo estos hombres. Habían recibido una herencia hermosa, un bosque con un montón de madera. ¿Sabes lo escasa que es la madera en Israel? Bastante. Lo que hay en todas partes en Israel es piedras. Un montón de piedras. Así han descrito algunas personas su viaje a Israel. ¿Y qué dicen? Un montón de piedras. Y es que es verdad. Incluso los judíos tienen una tradición, un poco fantástica, pero tradición, en fin, que ellos humorísticamente dicen, cuando Dios estaba creando el mundo, le encargó a un ángel las piedras. Y cuando llegó a Israel se tropezó y cayeron un montón ahí. Y por eso Israel tiene un montón de piedras. La madera es escasa en Israel y ellos tenían un bosque. Y se estaban quejando. Mira, que no tenemos lo que ellos tienen. Antes de criticar, nosotros hacemos lo mismo. Pensamos que no podemos hacer, que no podemos servir, que no podemos cumplir, que no podemos hacer aquello que Dios quiere para nosotros porque no tenemos esto, porque nos falta aquello, y ponemos un montón de excusas por las cuales no obedecemos a Dios. Cuando no nos damos cuenta que ya hemos recibido todo lo que necesitamos para dar el paso de fe que Dios quiere que tomemos hoy. Entonces, esa era la orden. Una palabra de fe. Tú eres un pueblo grande, pero por eso vas a ir y vas a conquistar. Cuando comienzas a darte cuenta que eres valioso a la vista de Dios, no solamente la presión externa de agradar a los demás se desvanece, sino que también comienzas a darte cuenta de las numerosas oportunidades que Dios te da para experimentar su mano.
contentamiento. ¿Estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que hemos recibido? Tú eres valioso y por eso vas a hacer tu mejor esfuerzo para aprovechar las oportunidades que Dios ha puesto delante de ti, en vez de quejarte por lo que sientes que no tienes. Entonces, capítulo 18. Ojo, antes de leerlo, solamente una última anotación. Tú sabes que cuando un pastor dice eso, prepárate para una media hora más por lo menos, ¿no? No, mentira. Una última anotación. Josué, cuando les dice, sí, ellos tienen carros, son poderosos ellos también, pero vas a ir y los vas a conquistar. Josué no estaba minimizando sus retos o sus problemas, ¿ok? Porque la excusa era, ellos son poderosos, tienen carros y nosotros no. Josué no estaba minimizando el problema, Josué no estaba minimizando el reto, pero estaba maximizando su fe. Estaba animándolos a caminar por fe. Y esto es importante porque cuando hablamos de fe, no pienses a veces que los pastores te vienen y te dicen, cree. Y no quiere decir que tus problemas no son reales, no quiere decir que tus retos no son reales. Lo son horribles. Nuestros problemas tienen la capacidad de hacernos estancar ahí debajo de la carga de todo lo que estás llevando encima, pero lo que dice la Biblia es que debemos echar nuestras cargas delante de Dios porque Él se preocupa por nosotros. Primera de Pedro capítulo 5. Debemos echar nuestras cargas. No dice no tienes cargas. Jesús dijo, el que esté cargado y trabajado venga a mí, yo lo haré descansar. No quiere decir, no, tus cargas no existen, estás loco. No, las tienes y yo las veo. Pero tráemelas a mí. Porque tus hombros no son suficientes. Pero los míos sí. Entonces, nuestros problemas son las oportunidades de Dios, ¿no? Capítulo 18, vamos a ponerle quinta, vamos a avanzar rapidísimo. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra le fue sometida. Ok, capítulo 18 nos dice aquí que el tabernáculo de reunión, importantísimo porque ese sería el lugar de encuentro, de adoración para la nación entera. Silo, en ese lugar se encontraría el tabernáculo por 369 años hasta que venga David, conquiste Jerusalén y mueva el tabernáculo, el arca del pacto, a Jerusalén. ¿Okay? Entonces Silo sería un lugar importante donde se reunirían y Silo queda exactamente en el centro de la tierra prometida como para que sea accesible para todos. Entonces allí estaba Silo, el tabernáculo de reunión. Pero, versículo 2, habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus, de las cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? ¿Qué está sucediendo? Parece ser que por el tono de voz de Josué ha pasado cierto tiempo entre capítulo 17 y capítulo 18. Porque dice Josué, ¿hasta cuándo? ¡Ey, despierta! ¡Te estás quedando dormido! Es lo que dice Josué, no yo. Puedo dormir si quieres, no es tu problema. Pero estás diciendo, ¿hasta cuándo vas a esperar? ¿Hasta cuándo te vas a quedar sentado? Dios te ha dado esto. Y sabes, lo que había pasado es que esas tribus, quedaban 7 tribus que no habían recibido su herencia. No era porque Josué no quisiera, sino porque ellos no habían venido a reclamarla. Y probablemente su pensamiento, su mentalidad era, bueno, hemos sido nómadas por 40 años, un par de meses más no hará la gran diferencia. Estaban acostumbrados a ese estilo de vida. Y el caminar para conquistar esas tierras, bueno, no era una prioridad para ellos. Josué dice, no. Tu posesión de esta tierra
debe ser tu prioridad número uno. Y para nosotros significa algo también. Jesús nos dice, ¿okay? Es que yo no tengo tiempo para crecer espiritualmente. No tengo tiempo para caminar sobre todo lo que Dios tiene para mí. No, es que bueno, ya me he acostumbrado a vivir así como que medio tibio nomás. Yo soy un cristiano así medio tibión nomás y estoy contento. Josué dice, no. Tu crecimiento espiritual debe ser tu prioridad número uno. Nada que no tengo tiempo, nada que estoy ocupado, nada que tengo otras cosas que tú no entiendes mi situación, Señor. No. Josué dice, ¿hasta cuándo te vas a quedar ahí? Y mira, el reproche no es por los retos, no es por los problemas, no es por las dificultades. El reproche es por su negligencia. Dice el versículo 3, ¿hasta cuándo serán negligentes? La razón por la que tu condición espiritual no se encuentra en el lugar donde quisieras que esté, donde sabes que debería estar, no es por tus retos, no es por tus pruebas, no es por tus dificultades, es que el Señor me la puso difícil. Negligencia. Es nuestra negligencia. Entonces, ¿cuál es el plan? Dice Josué, versículo 4. Señalen 3 varones de cada tribu para que yo los envíe y ellos se levanten y recorran la tierra. Sería diferente recoger la tierra, una tarea completamente distinta. Y la describan conforme a sus heredades y vuelvan a mí. Y la dividirán en 7 partes, y Judá quedará en su territorio al sur, y los de la casa de José en el suyo al norte. Vosotros pues delinearéis la tierra en 7 partes, y me traeréis la descripción aquí, y yo os echaré suertes delante de Jehová nuestro Dios. Pero los levitas ninguna parte tienen entre vosotros, porque el sacerdocio de Jehová es la heredad de ellos. Rubén y Gad también, la media tribu de Manasés, ya recibieron su heredad al otro lado del Jordán, la cual le dio Moisés, el siervo de Jehová. ¿Okay? Básicamente lo que les dice Josué a estas 7 tribus que faltaban es esto. Necesito que seleccionen cada una de sus tribus 3 hombres para que vengan y básicamente comiencen a trabajar para Google Maps o Waze. Apple Maps, no gracias. Entonces, estos 3 hombres irían a través de toda la tierra que faltaba para hacer un mapa, para hacer una serie de divisiones que luego servirían para hacer las reparticiones para cada una de estas 7 tribus. 3 de cada uno ayudaría a ser objetivo, pero no solamente eso, sino que la tradición e incluso algunos escritos de Josefo, un historiador judío, dice que estos hombres eran idóneos para el trabajo. Eso quiere decir que a estos hombres les gustaba hacer esto. Eran cartógrafos, eran personas que tenían habilidad, que les gustaba salir y ver, observar la topografía, la geografía, hacer un mapa. Eran personas idóneas y tenían que seleccionar. Imagínate, escúchame, esto es importantísimo. La ejecución de los talentos de estos hombres haría que el resto del pueblo de Dios pudiera recibir su herencia. Esos hombres tenían talentos y dones que ahora Dios quería usar para que el resto del pueblo de Dios, que aún no estaba habitando en la tierra prometida, en todo lo que Dios tenía para ellos, pudieran recibirlo. Esta es la razón por la que tú eres una persona talentosa. Tú dices, quizá yo no me considero una persona talentosa. Y es que otra vez nos comparamos con otras personas. Pero tú eres talentoso para algo que nadie más puede hacer. Tú has recibido por lo menos un talento. Y Dios quiere que lo uses, no para tu gloria, pero para la gloria de Dios y para el beneficio de su pueblo. ¿Te das cuenta que la aplicación, la ejecución de estos talentos sirvió para que el resto de las tribus pudiera recibir su herencia?
Esta es la razón por la que Dios nos da dones y talentos, para poder aplicarlos y ejecutarlos de tal forma que otras personas pueden recibir su herencia, que es conocer a Jesús y tener una relación personal con Él. Qué increíble privilegio el de estos hombres, de ejecutar los talentos que Dios les había dado para el beneficio de otras personas. Nuestros hermanos, nuestras familias necesitan habitar en estas tierras, y la ejecución de nuestros talentos serán una gran ayuda para llegar a ese fin. Así es como funciona la iglesia. Todos tenemos dones y talentos, pero de pronto estamos por ahí y nadie lo sabe, y yo estoy ahí sentado, ¿no? Josué dice: ¿hasta cuándo vas a quedarte sentado? Dime, ¿no? O sea, porque si tengo que usar a alguien más lo voy a hacer, pero ahí estás. Entonces fueron y repartieron estas tierras. Finalmente, versículo 9: fueron pues aquellos varones y recorrieron la tierra, delineándola por ciudades en 7 partes en un libro, y volvieron a Josué al campamento en Silo, y Josué les echó suertes delante de Jehová en Silo, y repartió Josué la tierra a los hijos de Israel por sus porciones. Ok, versículo 11 hasta el versículo 28 es la tierra que le toca a Benjamín. Ok, ahí está Benjamín y tiene estas ciudades por allí: Betorón, Luz, Betabén, Refaín, Inom, un montón de nombres ahí interesantes. Dice en Benjamín, interesante, al final en el versículo 21, ahí está Jericó, por ejemplo, Betel. Si ves en el versículo 25, Gabaón, Ramá. Si ves en el versículo 28, dice Selá, Elef y Jebús, y entre paréntesis dice que es Jerusalén. Entonces parte de la tierra de Jerusalén está dentro de la porción de Benjamín. No sé si tenemos el mapa. Ahí está Benjamín. No se ve mucho, pero este pequeño pedazo aquí, Benjamín. Ahí está la ciudad de Jerusalén dentro de este territorio. Parte de Jerusalén se encuentra en Judá, parte de Jerusalén se encuentra en Benjamín. Entonces, importante, esta ciudad era repartida aquí, aunque no fue conquistada hasta el tiempo de David. Un dato curioso ahí en el mapa. Yo creo que podemos dejar el mapa ya por el resto de estos minutos, porque aquí Judá y Benjamín, cuando hubo la división del reino después de los días de Salomón con Roboam y Jeroboam, Judá y Benjamín fueron las que se convirtieron en el reino del sur, y el resto de las tribus, que eran llamadas Efraín, era la tribu del norte, el reino del norte. Entonces, cuando ves en el libro de Reyes, Crónicas, el reino del sur, el reino de Judá, el reino del norte, el reino de Israel, son estas 2 tribus, Judá y Benjamín, en el sur, y el resto en el norte, las otras 10 en el norte. Entonces, Simeón está dentro de Judá, si te das cuenta. Simeón no tiene fronteras, está dentro de Judá, y eventualmente va a ser asimilada por Judá. Por eso que hemos dicho solamente Judá y Benjamín, porque Simeón fue asimilada. En capítulo 19 encontramos a Simeón, del versículo 1 al versículo 9. Puedes leerlo en casa con todo el ánimo y con todas las pilas del mundo para leer esos nombres en tu casa. Léelos. Ahí está, del 1 al 9, la herencia de Simeón. Versículo 10, del 10 al 16 es la herencia de Zabulón. Está un poco más al norte, Zabulón. Allí encontramos los nombres hasta el versículo 16 de Zabulón. ¿Okay? Ahora, en Zabulón, el versículo 15 dice: abarca Catat, Nalal, Simrón, Idala y Belén. Belén. ¿Quién nace en Belén? No, eso es obvio, pues. David nace en Belén. El rey David de Belén, Efrata, ¿no? Ahí está. Obviamente Jesús nace en Belén también. Ok, eso es importante. Versículo 17 al versículo 23, Isaacar, pues ahí está la familia de Isaacar.
tiene los nombres de las ciudades de Issacar hasta el versículo 23, versículo 24 hasta el versículo 31 tienes a la familia de Aser. Entonces hemos visto a Benjamín, hemos visto a Zabulón aquí en el norte, hemos visto a Issacar aquí abajo de Zabulón, y ahora estamos viendo a Aser aquí al norte occidente. Dice el versículo 24 del versículo 31, pues las ciudades de Aser. Luego del versículo 32 al versículo 39 es la herencia de Neftalí, que es la sexta de las suertes que fueron repartidas aquí en estos capítulos. Neftalí. Ahora, en Neftalí es interesante porque si te das cuenta, Neftalí es donde se encuentra el mar de Cineret, que también es llamado el mar de Galilea, donde se encuentra la ciudad de Capernaum, ¿okay? Que es el centro de mando, el centro de las operaciones del ministerio de Jesús en el Nuevo Testamento. Interesantemente, en Mateo 4, no tienes que voltear ahí, pero hay una profecía acerca de Zabulón y Neftalí. En Zabulón se encuentra Belén, en Neftalí se encuentra Capernaum. Dice Mateo 4, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte luz les resplandeció. Isaías profetizó del ministerio de Jesús en Belén, en Capernaum, ¿no? Su nacimiento en Belén, su ministerio aquí en Galilea. La mayoría de sus discípulos venían de allí. La mayoría de esos 3 años de ministerio público Jesús los pasó en esta región, ¿no? Entonces es increíble ahí la profecía acerca del ministerio público de Jesús. Versículo 40 al 48 es la de Dan. Dice: la séptima suerte correspondió a la tribu de Dan. Y ahí están los nombres. En el versículo 46 dice: Mejarcón y Racón, con el territorio que está delante de Jope, dentro de Dan. Jope es el puerto de donde zarpa el profeta Jonás. Jonás zarpa de ahí, de Jope. Jope es el lugar donde también se encontraba Pedro en el libro de los Hechos, y recibe esta visión de Simón el curtidor, donde Dios, en la casa de Simón, donde Dios le da esa visión a Pedro del pergamino que caía del cielo y habían animales inmundos, y Dios le dice: Pedro, mata y come, y se lo dice 3 veces, y Pedro le dice: Señor, pero yo nunca he comido cosas inmundas. Y se da cuenta Pedro que Dios no le está hablando de animales, pero le está diciendo que el evangelio no solamente sería para los judíos, sino también para los gentiles. Jope, también conocido como Jaffa el día de hoy. Jaffa está muy cerca a Tel Aviv. Allí está a 10 minutos de Tel Aviv, donde tú vuelas internacionalmente y llegas ahí a Tel Aviv, y ahí puedes visitar el puerto de Jope. Si vas con nosotros el próximo año, vamos a ir ahí. Por fe, ¿no? Ok, ahí está Dan, hasta el versículo 48. Ahora, con respecto a Dan, ¿ok? De repente alguno dice: oye, pero Dan está por aquí abajo, pero cuando yo veo otro mapa, Dan está por aquí arriba. Y la cosa es que dice el versículo 47: y les faltó territorio a los hijos de Dan, y subieron los hijos de Dan y combatieron a Lesem, tomándola y hirieron a filo de espada, y tomaron posesión de ella y habitaron en ella, y llamaron a Lesem Dan. Entonces lo que pasa es que ellos reciben su herencia por aquí, pero ellos dicen: no nos es suficiente, y en vez de ir a Josué y preguntarle al Señor, van al norte y conquistan unas ciudades, y ahora Dan está en el norte también. ¿Ok? Gran problema. ¿Por qué? Porque no estuvieron contentos con lo que Dios les había dado. ¿Ok? Y en vez de llevar sus cargas al Señor y ver qué es lo que Dios haría y qué palabra el Señor les daría, ellos simplemente fueron y tomaron algo que Dios no les había dado. ¿Cuál es el gran problema, dices tú? Bueno, el gran problema es que
Dan en el norte se convierte en uno de los grandes centros y primeros centros de idolatría en Israel. En los días de Jeroboam, en la partición del reino de Israel, Jeroboam instala allí en Dan, al norte, instala el templo de adoración a Baal. Y crea un sacerdocio aparte del sacerdocio levítico para hacer sus sacrificios allí a Baal. Y ahí está el templo, en Tel Dan. Vamos a ir también ahí. Ahí está Tel Dan. Tú puedes ir y caminar sobre este templo aquí en el norte de la tierra. Entonces se convierte en el primer centro de idolatría y se convierte en la primera región en ser arrasada por Asiria. Asiria desciende del norte, bastante más al norte en nuestro mapa, y desciende, y lo primero que conquista y arrasa allí es Dan. Dios nunca le dijo que vayan ahí. Lección para nosotros: ten cuidado, porque cada vez que tú concedes algo en desobediencia o rebelión al Señor o su palabra, es un paso más que te acerca a una vida de sufrimiento que Dios nunca quiso para ti. Ay, pero hay una ciudad por acá, seas cucufato, pastor. Cada paso de concesión en rebelión a la dirección de Dios te lleva inevitablemente al sufrimiento. Quizás no lo experimentes hoy o mañana, pero ciertamente nos conduce a cosas que Dios nunca quiso para nosotros. Aprendamos de esto. Josué termina diciendo en el versículo 49: después que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios, dieron los hijos de Israel heredad a Josué, hijo de Nun, en medio de ellos. Según la palabra de Jehová, dieron la ciudad que él pidió, Timnat Será, en el monte de Efraín, y él reedificó la ciudad y habitó en ella. Estas son las heredades que el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, y los cabezas de los padres entregaron por suerte en posesión a las tribus de Israel en Silo, delante de Jehová, a la entrada del tabernáculo de reunión, y acabaron de repartir la tierra. Todos podemos respirar así. Como buen líder, Josué recibe su herencia al final. Después de que todos han recibido su porción, Josué dice: ok, ¿cuál es la ciudad que quieres, Josué? Esa ciudad se llama Timnat Será. ¿Te acuerdas que cuando vinieron los de Efraín, su propia tribu, vinieron y le dijeron: oye, nosotros queremos ciudades y el bosque muy grande, no podemos? ¿Y Josué qué les dice? Vayan, peleen, desmonten el bosque, conquisten esa ciudad. Esa ciudad se llamaba Timnat Será. Lo que quiere decir que a pesar del mandato de Josué, sus compatriotas de Efraín no conquistaron esta ciudad. Y Josué dijo: yo lo voy a hacer. ¿Qué ciudad? Se le dio la opción: Josué, ¿qué ciudad quieres? ¿Qué parte quieres? Esa, donde habitan los cananeos más poderosos. Porque hace rato me pican las manos para sacar la mugre un par de gigantes por ahí. Allí, en la ciudad, esa que, ¡ay, árboles! ¡Ay, no quiero! Ahí va Josué. Ahí va a conquistar, ahí va a vencer. Dice, él edifica una ciudad para que él y los suyos habiten ahí. ¿Qué sombra pues la de Jesús aquí? Jesús, que en el versículo 45 de Marcos 10 dice: el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Jesús le vemos lavando los pies de sus discípulos, enseñándonos el principio del liderazgo más importante, que no se trata de nuestra autoridad o nuestra posición, sino de la posición que tenemos para servir mejor a los demás. Eso es liderazgo, eso es autoridad. Y luego
Vemos a Josué construyendo una ciudad para su familia. Y Jesús le dijo a sus discípulos: yo me voy a un lugar donde ahora no pueden estar ustedes, pero voy y edifico un lugar para que donde yo esté, ustedes estén allí conmigo. Y eso es lo que ha hecho Josué, eso es lo que ha hecho Jesús. Él ha edificado un lugar para que tú y yo vivamos con Él en la eternidad. Él nos ha hecho un lugar. Y ese mandato de pelear con el cananeo que representa la carne, ¿verdad? Ese mandato era para que ellos conquisten y no lo hicieron, pero Josué lo hizo. Y así también, Él nos da el mandato, Él nos da la palabra de fe, pero Él es el que hace la obra. Él es el que hace la victoria. Nosotros solamente caminamos en lo que Él ya nos ha dado. Por fe caminamos. En acción, en obra, por fe.